El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Palabra de Dios para compartir con ustedes algunos versículos y temas de la Biblia que nos lleven cada día a un mejor vivir. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con cada uno de nosotros y lo ha titulado Un Camino Seguro. Quédese con nosotros. Hay momentos en la vida en los cuales no sabemos qué hacer. Por ejemplo, cuando se está terminando el bachillerato y aún no se ha decidido qué carrera seguir. Y se le pregunta al muchacho o a la señorita, ¿qué va a hacer usted ahora que termine el bachillerato? Y dice, todavía no sé. Si irme, si quedarme, no sé. O una persona que en un momento dado de su vida se queda sin empleo. Y entonces se le pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Un negocio? No, todavía no sé, estoy pensándolo. Tantas circunstancias, pero también sucede hacia dónde se va a ir, qué piensa hacer. Y entonces va de un lugar a otro sin tener, podríamos decir, un asentamiento. Y entonces diríamos que es errante. Errante es una persona que anda de parte en parte sin tener un asiento fijo. Eso es una persona errante. Nunca para, nunca se detiene, está en un lado, está en otro y viene con esa situación. También en la parte espiritual, porque en la parte espiritual sí que hay todavía muchos más motivos y aún caminos para seguir. Y solamente teniendo un asentamiento fijo, teniendo un lugar fijo, anduvimos mucho tiempo sin saber para dónde íbamos ni cómo íbamos. En la palabra del Señor, en el Salmo 107, en los versículos 4 al 7 dice, anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad habitable. Estuvieron entonces perdidos, no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, no conocíamos de Dios, anduvimos sumidos en desórdenes. Fin de semana, en el alcohol, en asados, en una cantidad de cosas que no nos reportaban ninguna vivencia especial. Estuvimos perdidos, dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad
dónde vivir. No sabían a dónde parar, no sabían a dónde llegar. Tal vez nosotros en esa época no sabíamos en dónde determinar, en dónde parar. Y se viven experiencias que son tremendamente lamentables porque se van aumentando los problemas, se van aumentando las situaciones, se van aumentando todas las cosas, preocupaciones, angustias, y muchas veces no sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos en dónde. Y es entonces cuando tenemos que pensar, cuando tenemos que mirar qué camino tenemos, para dónde vamos. Dice la palabra en el versículo 5, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Su alma es la que debemos cuidar, es la que debemos tener en cuenta en nuestro vivir. Un buen consejo. Cuenta la historia que un joven y su padre iban por un camino sinuoso. De repente, en un recodo del camino, el padre le dice al niño o al joven: ten cuidado porque viene una carreta. El muchacho dijo: ¿viene una carreta? Dijo: sí, escucha. Por un momento agudizó su oído y escuchó que venía una carreta. Y el papá le dijo: y viene vacía. El muchacho le dice: papá, pero si no la hemos visto, ¿cómo tú dices que viene vacía? Dijo: hijo, sé que viene vacía por el ruido que está produciendo. El muchacho volteó a mirar a su papá y se quedó escuchando atentamente y escuchó claramente cómo ese ruido que hacía era fuerte, la carreta cuando andaba. Y le dijo: papá, y con ese ruido fuerte, ¿por qué? Dijo: porque viene vacía. Lo mismo sucede con el ser humano. Cuando no hay nada dentro de él, habla mucho, hace mucho ruido. Pero cuando tiene su corazón lleno de la gracia de Dios, sus palabras son medidas, son pocas. Y este consejo te doy, hijo. Acuérdate siempre que cuando llenes tu corazón de la gracia, del favor, pero también del amor y la misericordia, tus palabras serán medidas y serán pocas y no harás tanto ruido. Pero cuando tu corazón está vacío, cuando no tienes nada dentro, vas a hacer mucho ruido, vas a hablar muchas cosas y aún vas a hablar hasta disparates. Pasado el tiempo y el joven, ya siendo adulto, aún recordaba el buen consejo de su padre y por eso mantenía en una comunión con Dios, pero también ilustrándose de todo aquello que podía conocer para tener su vida llena de conocimiento y sabiduría y poder hablar, no con palabras necias o haciendo ruido, sino palabras que edificaran y enseñaran a los demás. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Pensemos bien en esto, recibamos el buen consejo y reflexionemos. Una de las sensaciones más difíciles en un camino, y sobre todo si es largo, es el sentir sed. Porque es una necesidad, diríamos, de líquido, de algo que nos moje y nos dé la sensación de seguir bien. Pero muchas veces no la tenemos cerca, no hay agua, y cuando eso se presenta es una necesidad muy, muy grande
la que se nos viene encima. El salmista dice, sedientos y hambrientos, su alma desfallecía en ellos, hambrientos, la necesidad de comer. Muchas veces se pasa de la zona de alimentación y los ciclistas no se alimentan bien y viene lo que se llama la famosa pálida. Pues hay una pálida espiritual. Hay una sensación en la cual no provoca caminar, en la cual no hay la forma de seguir. Y entonces es cuando nos sentimos que ya no podemos más. Pero el salmista nos da la solución. Dice, clamaron a Jehová en su angustia. Ir a la presencia de Dios. Son varios los casos que conocemos en la palabra del Señor, de hombres y mujeres que fueron la mujer del flujo de sangre que tocó el manto, el ciego que lo llamó, la viuda que llevaba a su hijo único a enterrar. Bueno, son muchos los casos en los cuales fueron a la presencia de Dios y fueron tenidos en cuenta. Nosotros podemos hacerlo. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esa aflicción, ese dolor que hoy a lo mejor usted tenga, amable televidente, tiene solución. Está la solución clara, ir a los pies del Señor, presentársela y en esa angustia, en ese sentir, decirle, Señor, yo deseo esto. A lo mejor usted quiere dejar el trago. Y eso no es que yo lo voy a hacer. No, necesitamos la ayuda. Y esa es la ayuda del Señor. Es una ayuda muy especial en la cual usted puede ser libre. ¿Usted quiere ser libre de la promiscuidad? Pues vaya al Señor y dígaselo. Yo quiero ser libre de la promiscuidad. Pues bien, Él lo va a hacer. Bien a usted, amable televidente, dama, o bien a usted, amable televidente, que es una mujer. El Señor le va a ayudar y lo libró de sus aflicciones. Él nos va a quitar eso que nos aflige, eso que nos hace la soledad, de pronto la falta de trabajo, tantas cosas que se nos pueden presentar. Y el versículo 7 dice, los dirigió por camino derecho. Qué bueno es ir por el camino que nos lleva. Ir por el camino que es el perfecto, el correcto, el que tiene todas las condiciones y lo llevó por el camino derecho, es decir, por el camino seguro, por el camino que no tiene engaño, por el camino en el cual se vive continuamente en una situación especial. Y finalmente dice el versículo 7, para que viniesen a una ciudad habitable. Hoy uno escucha en las promociones, vendemos lotes urbanizados, es decir, con calles pavimentadas, con alcantarillado, con agua, con luz. Y entonces se tiene esa comodidad y le damos muchas veces gracias a quien vende esos lotes, pues el Señor nos quiere llevar por caminos derechos y a llevarnos a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de calles de oro y ríos de cristal. Sigámosle. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo,
acerca de un camino seguro. Esto a través de la palabra podemos entender cómo Dios quiere llevarnos en ese camino. Que conozcamos esa verdad y que vivamos esa vida. Tal vez muchos piensan que cualquier camino sirve para acercarnos a Dios. Pero la verdad es que la palabra dice que el único camino es Jesucristo. Y complementando un poco lo que el pastor nos enseñaba hoy, o nos compartía hoy, es entendible cómo a través de Jesús, que es el camino que lleva al Padre, podemos acercarnos a Él con toda libertad, porque Jesús es el camino seguro que nos lleva a los brazos de nuestro Padre eterno y a esa vida de eternidad con Dios. Vamos a un pequeño corte de mensajes y ya regresamos con reflexiones. La cooperativa Coamuldesa, a través de su instituto, continúa promoviendo la educación, la cultura solidaria y promoviendo el desarrollo en la región y las comunidades. Con satisfacción anunciamos que a la fecha se ha logrado ejecutar con la comunidad del Socorro y Palmas del Socorro actividades como Red Super Junior, Misión Proyecto de Vida, Sonrisalud y Comulambiente. Se continúa con la etapa de revisión y calificación de los cuentos del concurso Ayer, Hoy y Mañana con Coamuldesa versión 2. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Una decisión sabia. El ser humano, y cada uno de nosotros, podemos decirlo, afrontamos situaciones difíciles, situaciones que en un momento nos pueden desesperar, aflicciones que llegan a nuestra vida y pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas o decisiones correctas. Pero lo importante es que por un momento pensemos en la circunstancia y en la situación para tomar entonces una decisión sabia. Había una mujer en el pueblo de Israel, y esta mujer, su esposo murió, y la mujer prácticamente quedó con sus hijos y desamparada. Así que ella se preocupa y se afana porque su esposo se había endeudado, tenía deudas, y no es como muchas veces se dice que cuando muere la persona la deuda muere, porque a veces quedan fiadores o también quedan prendas por esa deuda. Y en esta oportunidad, la prenda que el hombre había puesto por el préstamo era uno de sus hijos. Así que el acreedor quería venir a cobrar la deuda, a pesar de que el deudor había muerto. ¿Y por qué quería cobrarla? Porque había una prenda, y era un hijo de este hombre con su esposa que había quedado como prendado al prestamista, para que si en caso no se pudiera pagar la deuda, lo tomara y lo llevara como esclavo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice la palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Primero dije que era uno, dice 2. O sea, la prenda eran los 2 hijos que esta mujer tenía. Si esa deuda no se pagaba, el acreedor iba a venir por aquellos 2 muchachos que de pronto todavía no trabajaban para sostener el hogar, y la mujer se sentía desamparada. Pero ¿qué hace esta mujer? En aquel tiempo, como en estos días, visitaban a veces a los brujos o a los adivinos, o de pronto iban para que les diera el número de la suerte o cualquiera de esas cosas. Pero esta mujer tomó una decisión sabia.
esta mujer encaminó sus pasos hacia el profeta de Dios. Fue donde el profeta Eliseo y le cuenta su problema, su situación. ¿Por qué su marido se había endeudado y había prendado a sus 2 hijos? Para que ellos fueran los que respondieran ante la deuda. No trabajaban, no podían sostener a su mamá, pero sí los podían llevar como esclavos para el trabajo. Entonces la mujer desesperada busca en la situación desesperada busca la decisión adecuada y va donde el profeta Eliseo. Y él le dice, ahí en el capítulo 4 de segundo libro de Reyes, versículo 2, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le responde, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Aquí podemos ver 2 situaciones. Eliseo, el profeta, le dice, ¿qué te haré yo? Y le dice, declárame qué es lo que tú tienes en casa. Muchas veces la persona no puede solucionarnos, pero Dios lo puede utilizar para darnos una salida. A veces no le consultamos a alguien sabio, a alguien que tiene la sabiduría de Dios o a alguien que verdaderamente está conectado con Dios y decirle, mire, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Pero esta mujer sí lo hizo. Y el profeta le da una respuesta. ¿Qué tienes en casa? Primero busca en tus recursos. ¿Qué puedes disponer? Y esta mujer le dice, tal vez desvalorando lo que tenía, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Lo poco que tenemos, Dios puede multiplicarlo. Ser íntegro. El ambiente estaba caldeado. Rosa Elliott había llegado a la 4ª ronda del concurso nacional de ortografía en Washington. Se le ha pedido que deletreara una palabra y ella lo hizo, pero se equivocó. Pero por la forma en que lo hizo, el jurado tenía la duda si había pronunciado una O o una A. Deliberaron y no podían concluir. Entonces la llamaron y le dijeron qué había pasado. Ella sabía el deletreo de la palabra, pero se había equivocado. Y entonces, con toda su integridad, actuando correctamente, dijo, me equivoqué. Es ahí donde cada uno de nosotros tiene que actuar de manera correcta. La palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo dice, caminará en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. No es solamente por nosotros, es por los que están después de nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Seamos íntegros. Reflexionemos. El profeta Eliseo le responde a esta mujer, ¿qué puedo hacer yo? Pero inmediatamente Dios le da la sabiduría para que le pregunte qué tiene en su casa. Y la mujer dice que nada, pero solamente una vasija de aceite. Tal vez era muy poco para ella, pero para Dios era suficiente para manifestar su gloria. Y en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes, en los versículos 3 y 4 dice la palabra. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Eliseo le da una estrategia
profeta de Dios, el hombre de Dios, el representante de Dios en aquel momento en medio del pueblo de Israel. Y le da una respuesta. Y le dice, ve y pide vasijas prestadas. Y algo que me llama la atención es que le dice a sus vecinos, vaya dígale que le pida vasijas prestadas vacías y que no sean pocas. Eliseo conocía la dimensión de Dios. Eliseo conocía el propósito de Dios. Y Dios le había revelado que iba a traer un milagro de multiplicación de ese aceite. Por eso le dice, pida vasijas prestadas vacías, pero no pocas. O sea, las que más pueda. ¿Por qué? Porque Dios se iba a glorificar en medio de esa pequeña vasija de aceite que ella tenía. Y le dice, entra luego tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. El profeta le dice a la mujer, entra tú y tus hijos. ¿Quién tenía la necesidad? Ella y sus dos hijos. ¿Quiénes le creían al profeta? Ella y sus dos hijos. Tal vez si se ponía a contarle a los vecinos, no iban a creerle, esta mujer se volvió loca, o iban a decir alguna cosa diferente. Pero Eliseo dice, entra tú y tus hijos y enciérrate. Y la palabra dice, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta y habla con Dios en secreto. Era allí en los secretos donde Dios se iba a glorificar. Luego, en los versículos 5 y 6 del segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vemos acá el milagro de Dios. La mujer obedece. La obediencia trae bendición. Y la mujer obedece sin pensarlo y sin dudarlo. Obedeció lo que el profeta le dijo y fue esta mujer y se encerró con sus hijos y ellos eran los que traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea, el aceite a medida que volteaba su vasija se iba haciendo Dios el milagro de multiplicarlo. Y llenaba la vasija, la ponía aparte, traían la otra y lo mismo sucedía. Y cuando la mujer llenó ya esa última vasija que tenía, le dice a su hijo, tráeme otra vasija. Y dice, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando ya no había dónde echar más aceite, Dios sabemos que no desperdicia las cosas. Así que Él para. El milagro en ese momento para. Y al parar el milagro, vemos cómo esa mujer queda allí pensativa. El aceite no se regó, no se botó, porque Dios conoce hasta dónde puede derramar de lo suyo en nuestras vidas. Y dice la palabra luego, en el versículo 7 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios le da a esta mujer la solución a su problema. Pero no solamente le soluciona el problema mediático de pagar ese crédito, ese préstamo, sino que le da más para que ella pueda seguir viviendo junto con sus hijos en una libertad económica, porque Dios es el Dios que cuando tomamos las buenas decisiones o una decisión sabia, Él puede proveer más abundantemente de lo que pedimos o esperamos recibir. Cuando pasemos por alguna circunstancia, dificultad o necesidad, no corramos donde otra persona, vayamos directamente a Dios. Él está atento con su oído para oírnos y está dispuesto con su mano para bendecirnos. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les bendiga.